Mi nombre es Cristina Gómez, soy abogada y soy especialista del área de formación ética y ciudadana de la Dirección de Currícula del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El tema que vamos a hablar hoy es acerca del concepto de derechos humanos. Vamos a tratar de definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Las personas siempre tuvieron necesidades en relación a su desarrollo tanto individual como personal. Necesidad de vestirse, de alimentarse, de expresar sus ideas, su religión, de organizarse, de reunirse, pero no siempre le fue reconocida la capacidad de sujeto de derechos y con ello los derechos necesarios para poder cubrir estas necesidades. Entonces los derechos no aparecen de forma espontánea, sino que los derechos aparecen como resultado de la búsqueda y de la lucha por limitar el poder estatal, ¿no? El poder que se ejerce hacia los ciudadanos. Los antecedentes a estos derechos, a las primeras manifestaciones de derechos concretos, de derechos en relación a como límites al poder del Estado, aparecen en Inglaterra. Estos primeros antecedentes dieron lugar luego a las declaraciones de derechos del siglo XVIII, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. El concepto de derechos humanos es un concepto que es un concepto anterior a la organización de los estados en torno a las Naciones Unidas, pero sin embargo cobra una fuerza y una institucionalidad recién con la constitución de las Naciones Unidas como un organismo internacional. Esto porque hay un hecho histórico fundamental que es la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el saldo humanitario de ese hecho. 6 millones de personas víctimas del Holocausto, otras 60 millones de personas aproximadamente entre civiles y militares víctimas de la guerra, en general del conflicto bélico, hicieron que políticamente e internacionalmente se pensara en plantear un nuevo orden basado en algunos principios distintos a los que se venían manejando. Estos principios se plasmaron en la Carta de Naciones Unidas y son unos principios a partir de los cuales se construyó un nuevo orden internacional. Entre esos principios están los derechos humanos como valores fundamentales. Antes de esta institucionalización, de esta internacionalización de los derechos humanos en el plano internacional, cada Estado, de acuerdo a su organización interna, determinaba qué derechos le correspondían a sus ciudadanos. Los derechos que no eran reconocidos por los Estados eran derechos que se podían vulnerar o no estaban reconocidos, y cualquiera de estas vulneraciones quedaba sujeta al ámbito interno y no había manera de reparar esa violación o esa falta de reconocimiento de derechos. Con la internacionalización de los derechos humanos, lo que logramos es que el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos exceda las fronteras de cada uno de los estados.